Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver Filipenses, capítulo 4, verso 1 al 9. Y el título del estudio es El desastre de la división y el poder de obedecer. No hay nada más triste en la historia de la iglesia como las divisiones que han ocurrido. Divisiones que ocurren no por problemas doctrinales exclusivamente, sino por problemas más bien de forma que de fondo. Hay iglesias que se dividen por el estilo de música. Hay iglesias que se dividen por la forma de vestir. Hay iglesias que se dividen porque no les gusta la tecnología. Hay iglesias que se dividen por un montón de razones que son irrelevantes y ni siquiera bíblicas ni doctrinales. Y eso es muy triste. Y muchas veces pensamos que quizás la iglesia está creciendo, pero más bien ha sido un crecimiento de división y no de multiplicación. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo acerca de este asunto de la división de la iglesia. En el verso 1, Pablo dice, la división es peligrosa porque es contraria a la mentalidad de un cristiano, es contraria a la mentalidad de Jesús, es contraria a la mentalidad de Dios. Verso 1 de Filipenses capítulo 4 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo amaba a la iglesia como Jesús amaba a la iglesia y como Jesús ama a la iglesia. Pablo describe a la iglesia de 4 maneras y dice 4 cosas. Primero dice amados, significa que son alguien especiales. Después dice deseados, significa que es alguien con los que él quería estar. Después dice gozo, significa que la iglesia producía gozo, alegría. Era fuente de inspiración, era fuente de alegría. Lamentablemente hoy la iglesia no es fuente de gozo o alegría. A veces ciertas iglesias son fuente de tristeza, son fuente de vergüenza, porque muchas veces en el nombre del Señor, del Espíritu Santo, hacemos cosas que hace que el mundo vea a la iglesia y diga, ¿y eso es una iglesia? Y eso es lo que dice la Biblia que tienen que hacer. Pero aquí dice Pablo, la iglesia debe ser fuente de gozo, de corona. Cuando habla de corona, habla de una fuente como decir, wow, estoy orgulloso de esa iglesia. ¡Qué increíble! Por eso dice, son amados, son deseados, son fuente de alegría, son fuente de orgullo para el apóstol. Estas palabras denotan familia. Y así como se ama a una familia, se debe amar también a una iglesia. Y así como usted es responsable con las necesidades de su familia, también debe ser responsable con las necesidades de la iglesia. Y si entonces, si no te agrada volver a casa con tu familia, algo está mal en la relación. Si usted dice, no, ya no quiero ir a casa, no quiero ver a mis hijos, no quiero ver a mi esposa, algo está mal en esa relación. Y es igual. Si usted dice, ya no quiero ir a la iglesia, es que es aburrido, no me gusta que solo enseñe la Biblia, algo está mal dentro de usted. Y entonces tiene que solucionarlo. Entonces la pregunta sería, ¿extraña usted a la iglesia? Durante estos meses de pandemia, ¿ha extrañado usted a la iglesia? ¿Anhelaba ir a la iglesia? ¿Estaba pendiente de lo que está pasando en la iglesia? ¿Llamaba y preguntaba qué es lo que la iglesia necesita? ¿Realmente se interesó de esa manera? ¿Anhelas estar con los hermanos? ¿Anhelabas observarlos, dar la mano, conversar con ellos? ¿Extrañabas estar con ellos? Pregunta, ¿tienes una iglesia a la que podrías llamar tu hogar, tu familia, tus hermanos? Entonces, esas son preguntas que tenemos que respondernos si no queremos dividir a la iglesia. Juan capítulo 13, verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son ustedes mis discípulos, si se amaran los unos con los otros. Entonces, esa es la evidencia de una iglesia unida, que nos amamos unos a otros, no que nos odiamos unos a otros, no que nos detestamos unos a otros, no que nos caemos mal unos a otros. Entonces, Pablo comienza diciendo que debemos amar a la iglesia y la iglesia tiene que ser fuente de orgullo para el Señor, no una fuente de vergüenza para el Señor. Después dice, estad firmes en el Señor. ¿Qué significa esto?
Lo que Pablo está diciendo es, no se dejen mover por los conflictos, no tomen posiciones, estén firmes, pero no en la posición, en la idea y la filosofía de un hombre o de una denominación, sino estén firmes en el Señor. Y estar firmes en el Señor, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Que no odiamos, no nos resentimos, no andamos hablando mal de otros hermanos. Como dijo Juan, amarnos unos a otros es el desafío que tenemos para mantener la unidad. ¿Qué más? Verso 2, el problema. Aquí habla acerca de la división de la iglesia de Filipenses. ¿Cuál era el problema? Dice, ruego a Evodía y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo dice, ruego que ellas ya dejen de pensar en sí mismas, sino más bien tengan un objetivo en común. Y ese objetivo de amor en común es el Señor. Desacuerdos que llevan a la división. ¿Qué sabemos de estas dos personas de las cuales Pablo está hablando? De Evodía y Síntique. Son mujeres, son creyentes, son miembros de la iglesia y trabajaban con Pablo. O sea, venían a la iglesia, se congregaban. Pero de repente un pequeño desacuerdo que no se solucionó fue creciendo. ¿Qué no sabemos de ellas? ¿Por qué estaban divididas? No parece algo doctrinal, más parece algo personal. Es muy triste cuando yo de repente tomo las cosas de una manera personal, un desacuerdo o alguna situación. Imagínense leyendo esta carta por primera vez en la iglesia. Las dos están sentadas mirándose a muerte, porque están en desacuerdo. Y de repente llegan al capítulo 4 y escuchan la palabra ruego. Evodía y Síntique. Ruego que ellas se reconcilien. Ruego que ellas se enfoquen en lo que es prioritario, lo que es importante. ¿Quién? El Señor. Problemas personales no justifican dañar la causa de Cristo, la causa por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Problemas personales no justifican que usted hable mal de los líderes, hable mal de un hermano o de una hermana, o se vaya de la iglesia porque a alguien le cae mal o no le gusta el estilo de música. Es algo suyo, es algo personal de usted que no lo ha solucionado entre usted y usted. Tiene que trabajar en esto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. No solo dice, el pastor tiene que tener un mismo sentir, los ancianos, los líderes, los músicos tienen que tener un mismo sentir. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y aquí está, ¿cuál debe ser ese sentir? Compasivos, o sea, empáticos. Se equivocó el hermano, sí, pero sé compasivo con él. Amándonos fraternalmente, el amor fraternal en que yo apoyo en todo lo que puedo a la persona que está en necesidad. Misericordiosos, no me convierto en alguien que juzga a las personas, sino más bien ayudo a superar el pecado, el conflicto de la persona. Amigables, qué impresionante ser amigable, dar la mano, buenos días, buenas tardes. No quita ni hace grande ni pequeño a nadie. Eso se trata de amabilidad. No devolviendo mal por mal, porque el devolver mal por mal es la bajeza más vil de un ser humano, más vil. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Si usted dice, ¿cómo entonces erradico la división de la iglesia o cómo evito la división? Pedro dice, sed de un mismo sentir. Y en ese mismo sentir es que todos estemos claros que el único y la única persona por la que hacemos iglesia y somos iglesia es Jesucristo. Porque usted está pensando, es que mi denominación, es que mi pastor, es que mi estilo, es que mi personalidad, déjeme decir, eso es carnalidad. Y por eso Pablo dice, ruego que por favor sean de un mismo sentir. Si usted dice, es que es irreconciliable esto, el punto de la reconciliación se llama Jesucristo, se llama el amor de Él por usted y por mí. Y entonces dice, no solo estén juntos, sino hagan esto, ámense, sean misericordiosos, no devuelvan mal por mal, significa no se venguen, sino más bien bendigan. Verso 3, ¿qué más dice Pablo? La división es desastrosa porque es contraria a la naturaleza de la iglesia. Mira lo que dice el verso 3. Asimismo ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo llama a los cristianos a ayudar a reconciliarse a estas dos mujeres. No que tomemos bando de ellas, yo soy de Sintique, yo doy la razón a Epodía. No, dice, no tomen esas posiciones, más bien busquen reconciliar a estas dos mujeres, porque un tiempo también eran parte de ese ejército que Pablo tenía de llevar el evangelio a todo el mundo. Al ver que ellas quizás no pueden solucionar sus problemas por sí mismos, lo que Pablo dice, ustedes van a ser los mediadores, ustedes van a apoyar a que estén otra vez juntas en el campo de batalla, peleando por la misma causa y no dividiendo la causa por sus peleas personales. La mediación es necesaria cuando las cosas parecen no tener solución o las partes no lo han podido hacer solas. Este conflicto no existió siempre, surgió por algo. Y todos los conflictos surgen por algo y va a surgir conflictos y surgirán en el futuro y surgieron ayer y están surgiendo ahora. El ministerio de las mujeres en el principio de la iglesia era prominente. El éxito y la victoria del pasado no es garantía para una victoria presente y futura. Ellas eran parte del grupo especial que llevaba el evangelio, pero de repente ahora el éxito del pasado no les estaba garantizando estar juntas ahora. Pregunta, ¿cuándo usted comenzó a ver mal a alguien? ¿Cuándo usted comenzó a distanciarse de la iglesia? ¿Cuándo usted comenzó ya a no creer en lo que se estaba haciendo? Probablemente es algo suyo, es algo personal. El éxito y la victoria del pasado no es garantía para una victoria presente y futura. Hay que estar siempre atentos a los conflictos y atacar el problema y no a las personas, ya que Satanás siempre buscará encontrar una razón pequeña para dividir la iglesia y la hará grande. Y usted dirá, es que no es bíblico. No, tenemos que analizar en todo su contexto. ¿Cómo protegernos de la división? Dice, primero, firmes en el Señor. No tomo posiciones. Es que yo apoyo a anciano tal, yo apoyo a la fulana de tal. Firmes en el Señor. Número 2, tener un mismo sentir. Yo estoy aquí por Cristo. Número 3, atacar el problema y no a la persona. Lastimosamente, siempre terminamos atacando a las personas y no al problema. Y número 4, mediar si es necesario. Sentarnos a escuchar, ni siquiera dar las opiniones y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Ese es el desastre de la división. Si ve cómo puede la victoria pasada ser destruida por un problema presente, tenga mucho cuidado. ¿Qué más dice Pablo del verso 4:9 en adelante? Verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que regocijaos. La felicidad depende de las circunstancias. Que usted tenga trabajo, que usted tenga salud, que gane la lotería, que se case con la mujer que tanto quería. Eso es felicidad. El gozo, en cambio, es el fruto del Espíritu Santo. Es de cómo está su relación con el Espíritu Santo. Recuerde que Pablo está escribiendo esta cárcel no desde un resort con todas las comodidades de un tipo que tiene mucho dinero. Pablo está escribiendo esta carta desde un lugar mugroso, maloliente, desde una cárcel romana. Y desde una cárcel romana, el apóstol Pablo dice, regocíjese en el Señor siempre. Si ve cuál es la fuente de la unidad, lo que nos mantiene pegados como iglesia es el Señor. El Salmo 37, verso 4 dice, deleítate en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleitarse es como regocijarse. Dice, deleítese, regocijen, disfruten de relacionarse con el Señor. ¿Y por qué deleitarnos en el Señor? Nehemías capítulo 8, verso 10 dice, luego les dijo, id comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No nos entristezquemos, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Tanto Pablo, tanto el salmista, tanto Nehemías, dice que hay un privilegio, una bendición increíble de gozarnos en el Señor. Es que van desapareciendo aquellas cosas que nos alejan de Dios y generan divisiones en la iglesia. Una persona que ya está, que ha sido atrapada, secuestrada por la amargura, por el resentimiento, por la ira, comienza
a alejarse también de regocijarse en el Señor. Una persona que está gozándose, alegrándose en el Señor, cree que va a estar andando viendo los pequeños desacuerdos en la iglesia, o el estilo de música, o si alguien llegó tarde, o si alguien no vino. No, él se goza en el Señor. Él se deleita en alabar al Señor. Y de repente ese espíritu comienza a contagiar a las otras personas y comenzamos a poner nuestros ojos ¿en quién? Nuestros ojos en Jesús otra vez. Las divisiones se dan cuando hemos dejado de poner nuestros ojos en el Señor y gozarnos en el Señor. Verso 5, ¿qué más dice? Vuestra gentileza, dice aquí apóstol Pablo, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que el mundo conozca, dice, que ustedes son amables, que ustedes son cariñosos, que ustedes son compasivos, que ustedes son generosos, que ustedes apoyan a los hermanos. Que el mundo conozca que la iglesia es una fuente de bendición para todos aquellos que van a la iglesia. El gozo es una cualidad espiritual interna, pero la gentileza, la generosidad es algo que se ve de una manera externa. Entonces el gozo tiene que ser visto de una manera práctica. ¿Y es a través de qué? De la gentileza. La gentileza es una virtud positiva en las relaciones personales, ya que la amabilidad muestra la actitud de respeto hacia otras personas, de cuidar los pequeños detalles, de hacerle la vida más fácil a otras personas. Esa es la gentileza. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad como iglesia para que este mundo sea un lugar mejor. Mira lo que dice Tito 3:2. Que a nadie difamen, dice, y está hablando a la iglesia, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y Pablo cuando habla a la iglesia y dice, sean amables, es porque quizás no somos amables. Es que usted dice, yo soy así, así nací, así me hicieron. No, tenemos que desaprender ciertas cosas de nuestra cultura para aprender las cosas que son importantes de la palabra de Dios. Y aquí dice, sé amables, sé cariñoso, significa saluda, sé atento, ve qué necesita la persona. Usted ha ido a algún lugar donde le atienden con amabilidad y dice, buenos días, bienvenido, es un gusto tenerle aquí. ¿Cómo se siente? Se siente bien uno, hasta va comprando, aunque fue solo a visitar por la amabilidad. Y la iglesia también debe irradiar esa amabilidad a aquellos que no conocen de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ser amables? Dice, porque el Señor está cerca. La venida de Jesús está más cerca que nunca, dice San Pablo. Versos 6 al 7. ¿Qué más dice aquí? ¿Qué dice el verso 6 al 7? Dice, no se afanen y oren. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dice, no estén afanosos. En este mundo vivimos ansiosos. Llamemos que somos la generación de la ansiedad, porque se venden tantas pastillas para la angustia, la depresión, para dormir, para despertar, etc. Somos la generación de la depresión, y la depresión viene del afán. Usamos medicinas para balancear nuestras emociones. Y cuando aquí Pablo dice, ¿quieres balancear tus emociones? Ora. ¿Quieres balancear tu intelecto, tu forma de pensar? Ora. ¿Por qué estamos ansiosos? Ahora estamos ansiosos por el coronavirus. Sí, nos pasa a todos, no quiero contagiarme, me lavo las manos, uso la mascarilla, mantengo la distancia, está bien. Pero la ansiedad es otra cosa, cuando ya me vuelvo de repente ya paranoico ante todo ese tipo de cosas. ¿Por qué estamos ansiosos las personas? Por las necesidades básicas de la vida, por lo que pasará mañana, por nuestros errores, por los hijos. Estamos preocupados por casi todo y por todos. ¿Y qué debemos hacer? Dice, por nada estéis afanosos, dice Pablo, comiencen a orar. Y en el libro de Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Primeramente busquen el Señor. Y Pablo nos desafía, dice a orar.
Y el beneficio de orar es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Significa que Dios nos dará la paz, y la paz se obtiene a través de ¿qué? De la oración. Verso 8. Aquí Pablo habla de algo muy importante para nuestras vidas. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos que cambiar nuestro modelo de pensar, nuestro modelo de pensamiento, porque vivimos en una sociedad muy pesimista, pensamos muy pesimistamente. Pablo en este verso nos dice que debemos aprender a pensar y nos dice en qué debemos pensar. ¿Usted qué pensó esta mañana cuando escuchó las noticias? ¡Ay, este mundo es terrible! ¿Qué pensó al escuchar los problemas de una pareja? ¡Ah, es que todos los hombres son infieles! Yo no sé qué pensó, pero el ser humano, dice la ciencia, los estudiosos, que pensamos negativamente el 90% de nuestro día. Estamos pensando en lo malo. Y Pablo dice: ¿quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida tenga sentido? Comienza a pensar en las cosas buenas. La Biblia habla mucho acerca de lo que debe haber o no en la mente de un creyente. Porque cada palabra que decimos y cada acción que tomamos comienza con un pensamiento. Por eso es necesario tener una mente pura. Y por eso Primera de Reyes 18:21 dice, hablando Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hay el pensamiento constructivo y hay el pensamiento destructivo. Hay el pensamiento tóxico y el pensamiento saludable. ¿Qué tipo de pensamientos hay en su vida? Ejercita tu mente constantemente de pensamientos, y mucho más si el pensamiento viene de la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos. Es nuestra mentalidad que nos han enseñado el abuelito, el papá, nos han dicho, no, todos los hombres son mentirosos, todas las mujeres son unas interesadas, etc. Son modelos de pensamiento que han dañado nuestra vida, nuestras relaciones y hasta la sociedad. A esto le llamamos también la baja autoestima. Viene de un pensar: no valgo nada, qué triste este mundo, nadie se interesa en mí. Tenemos que cambiar nuestro modelo de pensamiento y Pablo nos dice en qué pensar. Piensa en la verdad, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Piensa en esto. Haz un ejercicio de pensar bien de tu esposo, de pensar bien de tu esposa, de pensar bien de tus hijos, de pensar bien de la iglesia. Y la división se da cuando yo comienzo a pensar: ah, no, esa iglesia es mala iglesia, esa iglesia me está robando, ah, ese líder es creído, ah, no, ese otro líder es orgulloso. Comienzo a poner ese tipo de pensamientos en mi cabeza y vas a terminar distanciándote y creando una división. Verso 9, ¿qué dice? ¿Qué más dice Pablo? Lo que aprendiste, dice, y recibiste, y oíste, y vistes en mí, esto haced. Marca la palabra hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que Pablo está diciendo es: pon en práctica lo que has aprendido. Hoy muchos de nosotros somos bibliotecas, pero no ponemos en práctica ni el prólogo, ni el índice, ni la introducción de todo lo que sabemos. Si usted y yo comenzamos a poner en práctica nada más el verso 8 de Filipenses 4 durante esta semana, le aseguro que en 8 días su forma de pensar habrá cambiado, su forma de vivir habrá cambiado, su forma de relacionarse habrá cambiado y su forma incluso de hacer las cosas habrá cambiado. Pero para muchos de ustedes, incluso este sermón será algo que ves por esta vez y te olvidarás del sermón. Pero si quieres poner en práctica, dirás: lo voy a ver una y otra vez, voy a estudiarlo una y otra vez, hasta que quede grabado en mi mente, pero también ese concepto, esa información, lo pueda llevar a la práctica. Muchos queremos seguir aprendiendo más sin poner en práctica lo que ya sabemos. No es suficiente conocer la Biblia y recitarla de memoria como loros. Se tiene que poner en práctica lo que ya sabemos.
Santiago capítulo 1, verso 22 dice: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Usted puede conocer 1000 recetas de cocina. De nada servirá si usted no cocina, no pone en práctica esa receta. Ser cristiano tiene que ver no solo con saber de las cosas del cristianismo, sino con hacer lo que tiene que hacer un cristianismo. El cristianismo efectivo es cuando los cristianos ponen en práctica lo que saben. Una gran frase popular dice: entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Y sinceramente es algo real, ya que entre decir y hacer hay una enorme diferencia. Entonces, para evitar la división que dice, sean de un mismo sentir, sean amables, cambien su manera de pensar, oren constantemente, no estén afanados por las cosas triviales de la vida, sino más bien confíen y la paz de Dios va a sostener sus vidas. Concluyamos este mensaje entonces. Número 1, la división no es bíblica, no es evidencia de amor y Dios no quiere eso. La división no es bíblica. Número 2, ataque el problema y no a la persona para evitar la división. Número 3, viva lo que ya conoce. ¿Por qué se preocupa por lo que no sabe? Ponga en práctica lo que ya sabe. Hay mucha gente que yo quisiera saber más de la Biblia. Yo digo, pon en práctica lo que ya sabes y vas a ver el resultado de una manera increíble. Y lo más importante, Pablo ha dicho algo increíble. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes, haz esto. Pon en práctica solo el verso 8 de este estudio esta semana y verás cómo cambia incluso tu forma de ver el entorno donde tú estás. Y yo también tengo que hacerlo porque es necesario en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de la pandemia. Así es que, muchas gracias, vamos a orar. Padre, muchas gracias por este hermoso tiempo que nos has desafiado a buscar la unidad de la iglesia, a pensar bien, a ser amables con otros, a vivir para ti, Señor. Padre, muchas gracias por este hermoso estudio. Bendigo a todos los que están ahora mismo conectados, viéndonos, que este estudio haya sido refrigerio para su corazón, para su familia, para la iglesia, para la sociedad. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos, y no olviden dar un like en el video. No olviden también comentar en el video. No olviden suscribirse en el canal. Queremos llegar a 100,000. Y lo más importante, comparte este estudio con tus amigos, vecinos, hermanos de la iglesia, etc. Ha sido un privilegio compartir esta enseñanza con ustedes. No olvides seguirnos apoyando, no olvides seguir escribiéndonos. Es un privilegio poder llevar a ustedes la palabra de Dios de esta manera. Un abrazo, bendiciones.